Buenas noches a todos ustedes. Expresar en primer lugar, primero saludar a todos, a la doctora Paola Junior y todos los que hoy día estamos en esta reunión a través de las redes sociales, a todos los participantes, ¿no? También a expresar mi agradecimiento a Jorge Abel y a este excelente equipo del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, por esta invitación y por esta excelente organización que están en su octava edición, este Congreso de Contratación Pública y Arbitraje. Es una iniciativa académica que justo lleva a diversos especialistas poder ver nuestra mirada desde nuestra experiencia y aplicación práctica del marco normativo de la 32069, el nuevo marco normativo que empezó a regir a partir del 22 de abril de este año. En este marco quiero dar algunas reflexiones, más que todo en relación a cómo se viene aplicando este nuevo marco normativo en la práctica, ¿no? Nosotros sabemos que las contrataciones públicas representan un porcentaje alto en el tema del presupuesto y por lo tanto se convierte en una herramienta fundamental para garantizar, pues, que los bienes, los servicios y las obras en realidad generen un impacto de desarrollo en los ciudadanos. Pero sin embargo, el reto creo que no está tanto en la norma en sí, sino en cómo las entidades públicas y los que son los operadores de la norma, al igual que los proveedores del Estado, lo aplican, ¿no? Y ahí quiero compartir con ustedes una serie de un balance inicial en relación a esta nueva ley, cuáles son sus principales aportes o problemas que ya se están comenzando a detectar, porque siempre cada marco normativo tiene problemas, sobre todo de aplicación en la práctica, y a partir de ahí, pues, cuáles son los desafíos normativos que nos esperan, sobre todo de gestión institucional, pienso yo, ¿no? Bajo esta norma de la 32069, que incorpora cambios importantes que cada uno de los ponentes hoy día han expuesto a lo largo de esta jornada y el día de mañana. Paola ha señalado y la mesa anterior también señalaron varios temas de innovación normativa. Esta norma ha traído, en diferencia a la 30225, pues, digamos, un giro importante que no solamente consiste en el cambio de denominación, sino que ha incorporado muchas más estrategias para tratar, sobre todo, si miramos los actos preparatorios, por ejemplo, una de las fases fundamentales en el proceso de contratación pública, ha tratado en esta fase de vincular más a la planificación, ¿no? Al incorporarnos, por ejemplo, este principio valor por dinero, debemos entender que no solamente se aplica a esta primera fase de los actos preparatorios, nos va a acompañar en todo el proceso de contratación pública. Entonces, a partir de ahí, este nuevo criterio que rige todo el proceso de contratación pública rompe paradigmas, ¿no? Paradigmas que teníamos en relación al esquema, que todavía cuesta salir de ese esquema tradicional en relación a que hay que cotizar lo más barato y hay que establecer ese valor, ¿no? En base a las cotizaciones. Ahora se dice que se debe valorar también la experiencia, la calidad, la sostenibilidad, ¿no? Entonces son otros criterios que tiene que moverse el operador. Y la planificación, decíamos nosotros que aquí juega un rol importante porque la norma ha sido muy clara al señalar que no solamente vamos a retroceder cuando queremos incorporar un bien, un servicio, una obra, a tratar de incorporarlo en el plan anual de contrataciones, sino que debemos ir más hacia atrás y, por lo tanto, articularlo en nuestro cuadro multianual de necesidades de bienes, servicios y obras. Y cuando hablamos de este cuadro de necesidades, significa que nos está diciendo que hay que armonizar con los instrumentos de gestión o de planificación institucional, que nos estamos refiriendo al PI y al POI, que son herramientas importantes
por la cual han contribuido a alinear ese cuadro de necesidades que, dicho de paso, es una de las primeras fases del sistema de abastecimiento público. Entonces, en esto nos encuadra a tratar de priorizar esta articulación y sobre todo priorizar la planificación. Entonces, aparece en esta fase de los actos preparatorios, nuevamente nuevas actuaciones, ¿no? Nuevas actuaciones como por ejemplo la segmentación. Aparece posteriormente, bueno, el requerimiento de una u otra manera, ya nosotros sabemos el requerimiento y la estructura por la práctica diaria y lo tenía la 30225, pero ahora nos incorporan la estrategia de contratación como uno de los temas importantes y ya cambian el tema, por ejemplo, del estudio de mercado. Ahora le llaman interacción en el mercado y con varios niveles de interacción, desde la más básica hasta la más avanzada, con diversas herramientas. Pero aquí juega un rol importante, considero, esta parte de la estrategia de contratación. Esta parte de la estrategia, ¿por qué? Porque va a obligar a la entidad a definir antes de convocar, ¿no?, su proceso de selección, cuál es dar una mirada nuevamente a ese requerimiento que vino del área usuaria y la estrategia de contratación, quién lo realiza en este nuevo marco normativo de la 32069. Lo hace la DEC, ¿no?, la dependencia encargada, lo que nosotros llamamos en otras entidades o en las entidades públicas, logística, abastecimiento, como lo tengamos denominado en nuestros instrumentos de gestión. Entonces, aquí la estrategia va a jugar un factor importante, porque nos va a permitir revisar el requerimiento, nos va a permitir verificar los riesgos o establecer los riesgos, así como también recomendaciones a los criterios de evaluación. Entonces, ahí vemos un aspecto fundamental, ¿no?, que luego vamos a ver qué pasa con estos indicadores de la estrategia de contratación, ¿no? Lo vamos a ver al final. Y luego cuando damos una mirada en relación a lo que son obras y consultoría, encontramos que la norma busca resolver algunos problemas históricos que tenemos en el problema de proyectos de infraestructura, ¿no?, regulando algunos detalles en relación a gestión de riesgo, costos, incorporando también los contratos estandarizados como una alternativa. Y posteriormente miramos el arbitraje y la solución de controversias. Bueno, el arbitraje sigue asumiendo un rol principal como un mecanismo de solución de controversias en la contratación pública, pero la novedad bajo el marco de la 32069 es que la OSE, el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, asume un rol, digamos, bajo un nuevo esquema en la cual desaparece el registro de árbitros que estaba administrado por la OCE y ahora parece que quien asume el registro, pero ya no de los árbitros, sino el registro de las instituciones arbitrales como de los centros de administración de justicia, de prevención y resolución de disputas, ya va a ser administrada por la OSE. Y por lo tanto, a ella le corresponde supervisar a los centros, ¿no?, e imponer las sanciones necesarias a las instituciones, ¿no?, ya no a los árbitros. Bueno, ahora es demasiado pronto poder evaluar este mecanismo si en realidad es un modelo que realmente ayuda a generar mayor transparencia e imparcialidad en la práctica arbitral. Lo que sí es claro es que resulta fundamental que los árbitros y los centros no sean capturados ni por empresas ni por instituciones, ¿no? Porque aquí lo que se trata es que el arbitraje debe funcionar de manera transparente, de manera imparcial y con total independencia y sobre todo profesionalismo. De lo contrario, seguiríamos frente al mismo problema histórico que lleva y que cada vez el arbitraje como que va perdiendo un poco de, digamos, de legitimidad, ¿no? El arbitraje en algunos aspectos viene siendo cuestionado porque puede percibirse como un espacio de interés más que una herramienta de justicia contractual. Y entonces ahí tenemos grandes problemas, pero vamos a ver si esta nueva planteamiento, este nuevo esquema, en realidad va a contribuir a este objetivo.
Entonces, lo que vemos aquí es que en el plano normativo, nadie va a discutir que este marco normativo es una ley moderna, alineada a los estándares incluso internacionales de la OCDE y el BID. Yo creo que en eso trae muchas novedades, como por ejemplo en esta parte de los actos preparatorios que les estaba resaltando. Si queremos señalar como un avance, podríamos vincular o podríamos precisar que existe mayor vínculo, esta norma obliga a generar un mayor vínculo entre la planificación y el proceso de contratación pública. ¿Para qué? Para evitar esas improvisaciones, para evitar que un requerimiento se haga en 24 horas o en 2 horas, ¿no? Que a veces suele pasar, que pasaba con la 3225 y que en este ámbito no sucede. Y esperemos que funcione este mayor vínculo entre la planificación y el proceso de contratación. Nos habla sobre un enfoque de la sostenibilidad. Eso también es importante. En cuanto al arbitraje, ya hemos visto bajo este nuevo esquema, que es cuál es la finalidad para la cual se plantea este nuevo esquema, que ahora es muy pronto poder avisorar si va a funcionar o no. Nos habla de la gestión de riesgos en la estrategia de contratación, sobre todo en obra pública. También vemos que se ha dado de una manera u otra mayor impulso al acompañamiento que hace la OSCE a las entidades públicas. Claro que para eso hay que revisar dentro de las estadísticas y para eso nos va a ayudar. Se hace para poder verificar cuáles son las entidades con mayor dificultad, las que pueden caer generalmente en nulidad o cuestionamientos a sus bases integradas y elevar al Tribunal de Contrataciones, ¿no? Entonces, o a veces, o hay, como bien lo ha señalado Paola, las apelaciones, ¿no? A partir de ahí veremos cuáles son las incidencias que podrían generar a este acompañamiento que va a realizar la OSCE. Bien, entonces, hasta aquí vemos que todo parece un avance, pero aquí sería la pregunta, ¿qué ocurre cuando nosotros llevamos el marco normativo al terreno de la práctica? Y ahí, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo, un caso muy práctico, el caso, por ejemplo, de la renovación de un puente vecinal por más de 600.000 soles. Durante el proceso, la entidad elaboró su estrategia de contratación, pero en esta estrategia no incluyó como requisito de calificación el equipamiento estratégico. Entonces, ¿qué ocurrió después, no? Estamos en la etapa de procedimiento de selección, exactamente en la etapa de consultas y observaciones. La entidad, a partir de esta observación, decide incluir ese requisito en las bases integradas, lo cual no estaba previsto en el requerimiento, tampoco estaba previsto en la estrategia de contratación, pero lo añaden después, en esta etapa de las consultas y observaciones, ¿no? Como consecuencia de una observación a las bases, se dispone por uno de los participantes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre después? Ante esta consulta y estas observaciones, claro que este caso fue llevado al Tribunal de Contrataciones mediante una apelación. Se terminó, concluyó el proceso y ahí lo hicieron, no lo hicieron con una elevación. Bien, entonces tenemos claro que nosotros sabemos muy bien que las observaciones tienen un límite. No podemos nosotros con una observación pretender modificar los requisitos fundamentales, ¿no? Y más aún si estos no han sido considerados ni en el requerimiento, menos en la estrategia de contratación. Entonces, esto va a generar, de hecho, que si se incorpora, afectaría a los principios como transparencia, como facilidad de uso, ¿no? Entre otros. Y eso no cumple la finalidad que indica el proceso de contratación. Entonces, de hecho, que va a haber una nulidad de oficio en el procedimiento y retrotraer, por lo tanto, a la etapa de consultas, o si se olvidaron, tendrían que ir más atrás, ¿no? Y vemos entonces que esto que demuestra con este caso, que el problema no está en la ley,
no está en la 32069, sino está en la gestión institucional de la entidad. La norma ordena, pero son las entidades muchas veces las que tienen la capacidad, la coherencia y sobre todo la capacitación para aplicar de manera correcta el marco normativo. Entonces, ¿cuál sería nuestra reflexión aquí? Si analizamos en estos primeros meses de aplicación de la ley 32069, de acuerdo a los datos que encontramos de hacer una estadística desde el 22 de abril hasta la fecha en resoluciones del Tribunal de Contrataciones Públicas, encontramos que más del 70% de los recursos de apelación terminan en una nulidad o, o esta es fundada en parte el recurso. ¿Esto qué significa entonces? Que las entidades aún no han interiorizado la nueva lógica de la planificación y sobre todo de la estrategia de la contratación. Entonces, ¿eso qué nos da? Pues tendríamos que tener en cuenta que esto nos lleva a tres grandes problemas. La falta de capacitación de los operadores de la norma, una deficiente articulación interna en las entidades, las áreas técnicas, las áreas legales, el área de abastecimientos. No hay una comunicación adecuada entre cada una de ellas, ¿no? La entidad pública no puede trabajar cada área de manera independiente. La misma norma indica la coordinación. El débil control preventivo que habría en las entidades que no pueden corregir sus mismos errores y que lo vamos a ver luego, cuando se adjudica la buena pro y alguien tenga que apelar y retrotrae todo el proceso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este sería un gran desafío de la 32069. La gestión institucional, si no se fortalece con las capacidades, la norma no va a funcionar, porque la norma está muy bien en el papel, el problema es la aplicación, ¿no? Eso serían en esta primera parte, y luego ya tengo mis conclusiones, lógicamente, en esta primera parte que me ha tocado exponer. Muchas gracias.